Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy, lunes ya 14 de diciembre. Y bueno, pues estamos ya de cara a la semana más importante probablemente, o pudiera ser la semana con la información más importante de lo que va del año. ¿Moverá o no moverá las tasas de interés la Reserva Federal? La última vez que estábamos en este trance, pues fue más o menos a mediados de este año, ¿no? Cuando se dio, o se tenía prácticamente todo para un aumento de tasas de interés, y la Reserva Federal de los Estados Unidos dejó pasar esa oportunidad, dejó pasar esa ventana para estar haciendo el primer endurecimiento de política monetaria. Luego se complicaron las cosas, ¿se acuerda usted?, con las turbulencias de verano, y finalmente llegamos a este punto para ver si cumple con lo que estaba estableciendo, y ha defendido mucho la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, que tendrían que estar aumentando las tasas de interés antes de que termine este año. Esta es la última oportunidad, la que se va a dar en esta semana para esta decisión de política monetaria. Por lo pronto, el día de hoy, los rangos no son tan estrechos como se podría esperar. Ha habido recorridos más o menos amplios en esta jornada para lo que es la libra, que trae 91 pips. Una alza muy reciente y clarita en lo que es el dólar australiano, que trae un rango diario de 49 pips. Lo mismo un decline reciente y bastante amplio para el dólar canadiense, que ya extiende a 105 pips su recorrido de esta jornada, y en medio de un escenario donde el crudo sigue perdiendo nivel, aunque en los últimos minutos se ha estado recuperando. El crudo el día de hoy, el West Texas Intermediate, llegó a perder el piso de los $35 por barril, aunque ahorita rebota y se encuentra en los 35,28, de todos modos, con una baja del 0.95% en la apertura de la sesión americana. Las acciones en Estados Unidos en esta jornada arrancan en positivo, 0.19% las ganancias para el Dow Jones, que está escalando a las 17.297 unidades, 17.297, casi 98. El Standard & Poor's 500 escala 0.26% el día de hoy a las 2.017,70, y el Nasdaq escala 0.22% y está muy cerca de regresarse a las 4.950 unidades. En esta jornada del día de hoy en Europa, las cosas están relativamente mixtas, con los principales índices oscilando en pequeñas distancias con respecto a los precios de apertura. El FTSE en Inglaterra gana 0.38%, está en las 5.972 unidades. DAX Industrial de Alemania pierde 0.1%, está en las 10.330 unidades, mientras que el CAC 40 de Francia está ganando el 0.3% el día de hoy, está en las 4.563 unidades. Hoy los movimientos, digamos, más dramáticos están en la bolsa de Portugal. Fíjese usted que el banco más pequeño allá en Portugal está perdiendo su acción de manera fuerte desde finales de la semana pasada. Y bueno, pues la historia se ha continuado el día de hoy con una caída que está, pues, ya era malísima la acción, pero de todos modos la caída del día de hoy, de solo el día de hoy un 57% del valor de esta acción, pues le lleva a cotizar a un nuevo mínimo histórico. Es de 6 diezmilésimos de euro, en contraste con los 14 diezmilésimos de los que teníamos en la última sesión el pasado viernes. Las acciones de esta entidad de Portugal, que se llama Banif es el banco. Pues se da luego de que los administradores de Banif informaron que mantienen negociaciones para vender la porción que le toca al gobierno de este banco, o la porción que tiene intervenida el gobierno de este banco, actualmente cercana al 60%, proceso en el que pues están envueltos diversos inversionistas internacionales,
Los medios de comunicación de Portugal apuntan durante las últimas horas a que el supervisor portugués estudia intervenir la entidad e incluso proceder a su cierre en caso de que no se encuentre comprador. Los administradores del banco desmintieron categóricamente en un comunicado cualquier hipótesis de intervención y acusaron a la prensa de hacerse eco de simples rumores sin fundamento. El Ejecutivo de Portugal también ha reaccionado con la publicación de estas noticias y se limitó a señalar que sigue de cerca este proceso de venta en los mercados internacionales para asegurar la confianza en el sistema financiero. El gobierno de Portugal, dicen fuentes alrededor de este tema, está intentando vender la participación estatal del 60% de este Banco Internacional do Funchal, o Banif, que se espera tenga presentación de ofertas vinculantes esta semana. Según una fuente conocedora de la situación, el Estado luso inyectó 1.100 millones en Banif en enero de 2013. Los umbrales mínimos de capital impuestos por el regulador bancario de estos fondos, 400 millones de euros, se entregaron en bonos convertibles contingentes, aunque Banif ha devuelto 275 millones, todavía no paga el resto. Esto es lo que pasa con este movimiento que, bueno, pues allá en Portugal le da la bienvenida esta semana de manera un tanto agresiva. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 38 minutos, yo regreso enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Vamos por el segundo round. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Oiga, en otra información, esta mañana la producción industrial de la eurozona aumentó con más fuerza de lo esperado en octubre, después de 2 meses consecutivos de caídas, una nueva señal de que el crecimiento económico podría haberse acelerado en la recta final de este año. El repunte de la producción de las fábricas, se vio frenada de forma significativa por el debilitamiento de las exportaciones a economías que están desacelerando, como la de China, la de Brasil o Rusia, como se estaba temiendo el Banco Central Europeo. La Agencia de Estadísticas de la Unión Europea anunció este lunes que la producción industrial en octubre fue 0.6% superior a la de septiembre, sin embargo, y 1.4% mayor que la del mismo mes del 2014. La cifra, además, logró batir las expectativas de los economistas encuestados la semana pasada. La producción industrial se estancó en el trimestre hasta septiembre. Se mantiene, o de mantenerse más bien, la recuperación del crecimiento en octubre podría hacer que la economía de la eurozona cerrara este año con una expansión más sólida. Las encuestas de actividad empresarial y de confianza también apuntan a una ligera recuperación del crecimiento económico en el último trimestre, mientras que la tasa de desempeño ha caído a su nivel más bajo desde el inicio del 2012. Sin embargo, muchas de estas señales positivas se basan en informaciones recopiladas antes de los atentados del 13 de noviembre en París, y ahí es donde hay un punto de cautela. En los próximos meses dependerá mucho de cuánto tiempo perdure la sensación de inseguridad en Francia luego de estos ataques y de su efecto en la confianza empresarial y de los consumidores. Unos controles más rígidos en los movimientos en Europa podrían frenar el comercio, mientras que los turistas podrían desechar la idea de viajar a ciudades que son, pues, de alguna manera puntos de visita tradicionales, vacacionales. Por ahora, el impacto de la economía por los ataques parece hasta el momento haber sido escaso, como hubiera sucedido también con los atentados de Londres en 2005 o de Madrid en 2004. Y en otra información, la confianza de las empresas japonesas se mantuvo en el cuarto trimestre,
pero se espera que empeore en los próximos meses, dicen los resultados del informe Tankan más reciente del Banco de Japón publicado este lunes. Estos ponen de manifiesto las persistentes incertidumbres sobre la desaceleración de las economías asiáticas. El principal índice que mide el tono entre los grandes fabricantes respecto a las condiciones actuales del negocio se mantuvo en diciembre sin cambios, en más 12 respecto al anterior informe de septiembre, según el Banco Central. Los economistas estaban esperando que el dato empeorara a más 11, debido precisamente a estas incertidumbres sobre la desaceleración económica asiática, destino de más de la mitad de las exportaciones de Japón. El Banco Central calcula las cifras, restando el porcentaje de empresas que dicen que las condiciones actuales del negocio son desfavorables de las que opinan que son favorables. El índice de grandes empresas no manufactureras tampoco cambió y se mantuvo en más 25 por encima de las previsiones de más 22. Las grandes compañías han reducido en forma escasa sus planes de inversión en el ejercicio fiscal que concluye en marzo, ya que esperan un aumento del 10.8% frente a la estimación anterior de un incremento de estas inversiones del 10.9%. Esta revisión ha sido menor a la que esperaban los economistas. Los indicios de la buena confianza en el trimestre actual llegan en un momento en donde los representantes del Banco Central comienzan a considerar que las economías emergentes podrían haber pasado ya lo peor de su fase de desaceleración, lo que reduciría así los riesgos bajistas que afronta la frágil recuperación económica de Japón y por lo tanto mejora las perspectivas inflacionarias. Sin embargo, el informe también refleja que los grandes fabricantes esperan que el índice caiga a más 7 en marzo y los grandes grupos no manufactureros esperan que su índice caiga a más 18. Estas reducciones serían relativamente amplias, inclusive teniendo en cuenta la tendencia de las empresas japonesas a ser cautos en sus estimaciones de las condiciones empresariales futuras en estos informes Tankan. Y continuando con más información el día de hoy, fíjese usted que el banco alemán, el Commerzbank, considera que los culpables de la ronda más reciente de ventas del crudo fueron los inversores financieros especulativos y su falta de optimismo de cara a una recuperación significativa para el precio del crudo del 2016. O dicho de otra manera, notan que estos movimientos han sido meramente de coberturas. Las ventas en el mercado petrolero han adquirido dimensiones grotescas, decía el banco en una nota a sus clientes. Los precios del crudo llevan semanas cayendo de manera casi constante. Pero aquí nada más también hay que recordar que de repente este tipo de bancos de inversión quieren deshacerse de repente de inventarios que no les están funcionando y este tipo de notas puede llevar a ese tipo de optimismos, ¿no? A inducir, es como una especie de, como cuando vas al restaurante y te dicen, ¿sabe qué? Mire, el especial del día de hoy significa lo que tenemos más viejo en la cocina y nos urge salir de ellos, ¿no? Entonces igual aquí podría ser este tipo de recomendaciones. La fortaleza del dólar no está ayudando a limitar la espiral bajista del crudo, que es denominado en dólares. Barclays opina que si persiste un conjunto de temas negativos, el precio del petróleo podría inclusive seguir clavado en el rango de los 35 a 38 dólares por barril hasta el segundo trimestre del próximo año. Entre estos factores está el reinicio de las exportaciones de petróleo por parte de Irán en enero, la resistencia de la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos y la fortaleza del dólar. Sin embargo, el Banco Británico también piensa que este es su peor escenario posible, es decir, ellos no tienen una visión más allá de los 35 dólares el barril, cosa que probablemente se revise más adelante, ¿no? Porque ya esta misma jornada, le digo, se estaba llevando este nivel. Y antes de irnos al siguiente corte comercial, le cuento muy rápidamente, el presidente del Banco Central Europeo se toma una superdosis de Prozac y sale a arrancar con su discurso de ya estamos del otro lado. Mario Draghi señaló este lunes que espera que la inflación de la eurozona alcance su objetivo de regresar al nivel pegado pero por debajo del 2%, dice así, sin retrasos excesivos, luego de que ya aumentaron las medidas de política monetaria este mes. Bueno, este de sin retrasos excesivos es tan amplio como se quiera decir, ¿no? Draghi recalcó que el Banco Central está dispuesto a incrementar el uso de las herramientas de política monetaria que dispone para alcanzar la estabilidad de los precios en la región, es decir, volvió a mascar exactamente el mismo argumento. Y bueno, pues dice, dentro de nuestro mandato no tenemos límites sobre la elección de herramientas de política monetaria o el modo de emplearlas, dijo, siempre podemos llevar la inflación a nuestro objetivo y debemos hacerlo y lo haremos. Bueno, pues si esto fuera así, la cosa es en cuánto tiempo, pero en fin.
Continuando con más información, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dijo que el Producto Interno Bruto del Grupo de los 20 se habría incrementado un 0.7% entre julio y septiembre por tercer trimestre consecutivo. Esto decía el instituto con sede en París. Los cambios más relevantes en el tercer trimestre se produjeron en Corea del Sur, donde se tuvo un crecimiento del 1.3% en el tercer trimestre frente al 0.3% del segundo, y en Canadá con una subida del 0.6% luego de haber caído el 0.1% el trimestre anterior. También hubo un cambio en Japón, donde se vio un alza del 0.3% después de haber retrocedido 0.1% entre abril y junio. La progresión de la economía se ralentizó en los principales bloques económicos, es decir, lo que compensó estas ganancias fueron en Estados Unidos el cambio de crecimiento del 1 al 0.5%, y en la eurozona donde también se desaceleró de un 0.4 a un 0.3. Algo similar ocurrió en el Reino Unido, que vio caer su Producto Interno Bruto de un más 0.7 a un más 0.5%, y China permaneció en el mismo nivel que en el trimestre anterior, con un crecimiento del 1.8% trimestral. Brasil, a falta de que se conozcan los datos de Rusia para el tercer trimestre, volvió a repetir la peor cifra de todos los miembros, ya que su Producto Interno Bruto decantó 1.7% entre julio y septiembre, cuando entre abril y junio había hecho ya lo mismo en un 2.1%. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto del conjunto de los países que componen el Grupo de los 20 subió un 2.9% en el tercer trimestre, 2 décimas menos que en el segundo, precisaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las subidas más fuertes fueron las de India, con un 7.1% de crecimiento, China con un 6.9%, Turquía con un 5.3% e Indonesia con un 4.7%. Del otro extremo, en el analizado, quedó con una caída del 4.4% Brasil, que había tenido hasta el tercer trimestre la peor caída, con un 2.9%. 9 de la mañana con 51 minutos, vámonos a un corte comercial y de regreso. Grecia y sus acreedores alcanzaron un nuevo acuerdo sobre los requisitos para liberarle los últimos 1.000 millones de euros que se esperaban recibir este año. Le voy a tener la información y también todo el chisme completo de China y los Emiratos Árabes Unidos, que crean un fondo en conjunto de inversión de 10.000 millones de dólares. Además, pues el tema del rand sudafricano y su repunte después de que el presidente de Sudáfrica, en pleno escenario electoral, pues vuelve a poner al que había quitado y que había sido ministro de Finanzas hasta el 2014. Regresamos con toda esta información luego de este corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Grecia y sus acreedores alcanzaron este viernes un acuerdo sobre el nuevo paquete de requisitos cuya aprobación es necesaria para poder obtener el nuevo subtramo de rescate de 1.000 millones de euros, que sería el último que podrían esperar, ¿no? Se les libere este año, aunque dejaron para enero algunos puntos no resueltos. El acuerdo sería remitido este sábado al Parlamento, donde sería sometido a votación el martes como paso previo al visto bueno por parte del Eurogrupo. En el caso de que los socios de la eurozona dieran luz verde, el desembolso podría efectuarse tan pronto como el 18, es decir, en 4 días más a partir de hoy.
El nuevo paquete abarca 13 requisitos acordados entre el gobierno de Alexis Tsipras y los representantes de la cuadriga, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, como parte de las reformas que acompañan este programa de rescate. En esta lista había una serie de temas menos problemáticos, como medidas para luchar en contra del contrabando de combustible, aunque también algunos más espinosos, como la nueva tabla salarial de los funcionarios, o la privatización parcial de la compañía de distribución de electricidad. Hasta literalmente el último minuto quedó la negociación sobre la gestión de la cartera de deuda morosa de la Banca de Grecia y su venta a fondos buitre. Finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo en el que pues se decía que estos préstamos vencidos de grandes empresas la dejaban para febrero la gestión de la cartera morosa de hipotecas, que no está protegida por la ley, los créditos impagos de las pymes y los de consumo. El ministro de Economía, Yargos Statakis, señaló al término de las negociaciones que este paréntesis tendría vigencia hasta el 15 de febrero del próximo 2016, fecha para la que se habría elaborado un nuevo marco regulatorio. Según apuntan los medios citando fuentes de esta negociación, el compromiso contempla que los fondos buitre que quieran adquirir estas carteras deberán de tener su sede dentro de Grecia y regirse por la legislación de este país. También hubo un acuerdo sobre otro punto conflictivo de las negociaciones, la creación de un fondo de privatizaciones bajo supervisión de las instituciones europeas que debería de sustituir al TAIPED, entidad encargada de gestionar las privatizaciones. El gobierno y la cuadriga convinieron que el consejo de administración de este fondo estará compuesto por 5 personas, 3 de Grecia y 2 de las instituciones. Por otro lado, o sea, de la cuadriga. Por otro lado, las dos partes se pusieron de acuerdo para que el Estado mantenga el 51% del capital de la compañía de distribución de electricidad, que ahora formaría parte de la Sociedad Pública de Electricidad de Grecia y que sería separada de esta. Del 49% que será privatizado, 20% se venderá a un inversionista estratégico europeo y el 30% restante se comercializaría en la Bolsa de Atenas. Fuera del paquete de requisitos, pues ya había quedado la reforma de las pensiones, la laboral y la eliminación de las exenciones fiscales a los agricultores, que fueron pues requisitos para la liberación de fondos previo. Así las cosas allá en Grecia. Y en otro orden de ideas, China y los Emiratos Árabes Unidos crearon un fondo conjunto de inversión de $10,000 millones que se enmarca en la estrategia de Pekín de hacer lazos comerciales y políticos más estrechos con Oriente Próximo y construir nuevas rutas comerciales entre Oriente y Occidente. El acuerdo de creación del fondo se firmó este lunes durante la visita a China del jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi, según una nota de prensa publicada por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. El presidente de China, Xi Jinping, presentó en 2013 ya un programa cuyo objetivo era construir una red de vías de ferrocarril, carreteras, puertos, oleoductos y otras infraestructuras que unieran Asia con Europa. Xi Jinping también ha lanzado el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, dotado con 100,000 millones en fondos, y el Fondo de la Ruta de la Seda, con otros 40,000 millones para ayudar a financiar su programa, aunque Pekín ha señalado que espera que otros países pues también le pongan fondos. China considera a los Emiratos Árabes Unidos como uno de sus socios más sólidos y estables, dice, en Oriente Próximo, calabazas normales de una visita, ya que este país es importante mercado para los productos de China en la región, en donde viven aproximadamente también 200,000 chinos. Por su parte, los Emiratos esperan capitalizar los objetivos estratégicos de China, convirtiéndose en centro logístico para el comercio chino con Europa, Oriente Próximo y África. El nuevo fondo estaría gestionado por el grupo estatal Emirati Mudaba Development, el China Development Bank Capital y la Administración Estatal de Divisas de China, según decían en la nota de prensa. Y continuando con más información, el chisme del rano sudafricano. Bueno, pues resulta ser que los mercados acogieron muy bien este lunes la decisión del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, de reincorporar al que es muy respetado en esta zona, exministro de Finanzas, el señor Pravin Gordhan. Un cambio de opinión
política poco habitual que puso de manifiesto la vulnerabilidad del presidente pues, a los movimientos económicos. La moneda del país, el rand sudafricano, se anotó cerca de un 5% de ganancias para regresar a los 15,10 por dólar este lunes, después de que Zuma dijera que Gordhan volvería a ser ministro de Finanzas, cargo que ya había ocupado entre 2009 y 2014. La readmisión de Gordhan se produce luego de días de vertiginosas caídas que comenzaron con el inesperado despido del entonces ministro de Finanzas, el señor Nene, el pasado miércoles. Al Nene le había sustituido David Van Rooyen, un parlamentario poco conocido que estuvo en el cargo tan solo 4 días. Su nombramiento produjo una indignación generalizada y el desplome, fíjese usted, del rand sudafricano, un mínimo histórico de más de 16 unidades por dólar. Estoy relativamente familiarizado con el terreno que tenemos que trabajar y los retos que plantea decía Gordhan este lunes en una rueda de prensa. Nuestro gobierno es muy consciente del impacto financiero que esto ha tenido los que han invertido en nuestra economía. Sin embargo, luego de este rebote breve, dicen, luego de la designación de Gordhan, los inversionistas señalaron que el rand y la deuda sudafricana probablemente no recuperarán los niveles que tenían antes de la salida de Nene del ministerio. El daño por las turbulencias en el Ministerio de Finanzas está hecho. Este es un país en el que se puede esperar este tipo de situaciones. Eso nunca tranquiliza, decía Víctor Szabo, gestor senior de inversiones en el Aberdeen Asset Management allá en África. La fe en la administración de Zuma, de la economía más sofisticada de África, se ha evaporado a medida que el crecimiento anual ha ido cayendo hacia el 1% y la deuda pública ha aumentado. Este mes Fitch Ratings le rebajó la calificación de deuda a Sudáfrica hasta dejarla un escalón por encima del bono basura, y Standard & Poor's Ratings había reducido la perspectiva de la deuda a negativa desde estable, es decir, también le puede reducir la calificación. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y ya para terminar, fíjese usted que el partido de centro derecha de Francia se hizo este domingo con el control de muchas zonas en la segunda ronda de elecciones regionales, imponiéndose al Frente Nacional de Marine Le Pen, que no ganó en ningún distrito electoral a pesar de los buenos resultados de la primera ronda. Los candidatos del partido Les Républicains del expresidente Nicolas Sarkozy se impusieron en cerca de la mitad de las 13 regiones continentales de Francia, incluyendo las circunscripciones en las que el Frente Nacional había ganado en la primera ronda, según los recuentos parciales de varias agencias de sondeos. Estos resultados representarían una victoria para el centro derechista, que había perdido en todas las elecciones regionales francesas, menos en las del 2010. Los candidatos socialistas ganaron en la otra mitad de las regiones, pese a haber quedado fuera de la carrera y haber perdido, y haber pedido a sus seguidores que votaran por Les Républicains para bloquear al Frente Nacional de Marine Le Pen. Norpas de Calais Picardie, el candidato de centro derecha Javier Bertrand, logró el 57.2% de los votos frente al 42.8% logrado por la formación de Le Pen, según estimaciones de IFOP. Y en Provincia Alpes Cortes de Azur, el centro derecha liderado por Christian Storzi se hizo con el 54.5% de los votos, mientras que la sobrina de Le Pen, Marion Marchal, obtuvo el 45.5% nada más. Bueno, pues así las cosas, como la ve. Ya con esto terminamos el día de hoy. Sigo con la garganta bien dañada, así que me va a dispensar el día de hoy de charla, pero le agradezco su compañía y nos vemos por aquí el día de mañana. Esperemos ya ahora sí en horario normal, desde la apertura de los mercados en Europa hasta el mediodía americano. Por lo pronto el día de hoy, el último en salir, por favor que apague la luz. Nos vemos. Es imposible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio
Forex Hispana.